Ella pasó 3 días horneando esa tarta. 3 días a mano. Glaseado azul. 3 pisos. Porque su pequeño cumplía 5 años y quería que todo fuera perfecto. Y entonces, delante de 30 y tantas personas, su marido la agarró por la nuca y le hundió la cara en la tarta. Despacio. A propósito, como un mensaje entregado en público. Su amiga pulsó el botón de grabar antes de que el silencio pudiera asentarse. Ella ya estaba sonriendo. Su madre cruzó los brazos y susurró una sola palabra. Por fin, 34 adultos se quedaron paralizados. Ni uno se movió. Ninguna voz dijo, «¿Para allá?». El único que corrió hacia ella fue su hijo de 5 años. Y ahora, esto es lo que ninguno de ellos sabía. Ni el marido, ni la suegra, ni la amiga con la cámara ya lista. La mujer que estaba allí con el glaseado azul escurriéndole por la barbilla. La mujer a la que acababan de humillar delante de todos los que alguna vez habían entrado en su casa era la hija de uno de los hombres más ricos del sureste de Estados Unidos. Y ella había renunciado voluntariamente a cada dólar años atrás, porque quería que la quisieran por lo que era, no por de dónde venía. Quédate conmigo, porque lo que hizo después no solo cambió su vida, cambió cada vida en esa habitación. Y cambiará tu idea de la mujer callada que está a tu lado. Una afirmación de valor dicha en un tono cálido y tranquilo de narrador. Esta historia no es solo sobre traición y venganza. Es sobre lo que ocurre cuando una mujer finalmente recuerda quién es y decide que aquellos que lo olvidaron merecen saberlo. Cada semana en este canal les contamos historias como la de Claire. Historias donde la dignidad se pone a prueba, donde el silencio se confunde con debilidad y donde la verdad, cuando por fin llega, cae con todo el peso de lo que se ha soportado para alcanzarla. Porque algunas lecciones solo pueden transmitirse a través de una historia, y algunas historias llevan verdades que se quedan contigo mucho después de que el vídeo termine. Mi nombre ahora no importa. Lo importante es que yo vi algo en el cumpleaños de un niño pequeño en Nashville, Tennessee, un sábado por la tarde de septiembre. He contado muchas historias en mi vida. Historias de traición, de hombres que se creían intocables, de mujeres aplastadas tan hondo que los demás olvidaban que estaban pisando a una persona viva. Pero nunca he contado una historia como esta, porque termina de otra manera. Así es como empezamos. Un patio trasero en el suroeste de Nashville. 35 personas. Una tarta de vainilla de 3 pisos con glaseado azul que una mujer había hecho a mano durante 3 días para su pequeño. Cintas colgaban de un árbol pacano. Servilletas de dinosaurios estaban cuidadosamente dobladas sobre una mesa plegable. 5 velas ardían en esa tarde de septiembre. El niño las apagó de un solo soplo, y todos aplaudieron. Y entonces, delante de cada persona en ese patio, el padre del niño agarró a su esposa por la nuca y le hundió la cara en la tarta. No fue un empujón, ni un arrebato de furia que luego pudiera achacarse al alcohol o al mal genio. Despacio, a propósito, con control, como un mensaje entregado personalmente. El glaseado azul salpicó el mantel. Le cubrió los ojos, la nariz, la boca. Sus manos se lanzaron hacia adelante y se aferraron al borde de la mesa. Su cuerpo se quedó rígido. El patio se sumió en un silencio total en menos de 2 segundos. Su amiga levantó el teléfono y pulsó grabar. Ella ya sonreía antes de empezar a filmar. Su madre cruzó los brazos. Asintió lentamente una vez, se giró hacia la mujer que tenía al lado y susurró una sola palabra. Por fin. 34 adultos se quedaron como estatuas. Nadie se movió, nadie dijo, «para allá». Nadie tendió una mano a la mujer con el glaseado azul escurriéndole por la barbilla. El único que se movió fue el cumpleañero. Tenía 5 años. Saltó de su silla y cruzó el césped con los brazos abiertos, tropezando en el suelo irregular, alcanzando la cara de su madre, intentando limpiarle el glaseado con sus pequeñas manos. «Mamá, mamá, mamá». Su vocecita atravesó el silencio como una grieta en un cristal. Ella levantó la cabeza lentamente. No gritó, no maldijo, no arrojó nada. Se inclinó, levantó a su hijo en brazos y le secó las lágrimas antes de limpiarse una sola gota de glaseado de su propia cara. Luego entró en la casa. La puerta mosquitera se cerró suavemente detrás de ella. Su marido se giró de nuevo hacia los invitados. «Ella está bien», dijo. «Siempre está haciendo drama». Y antes de contarles lo que pasó después, antes de contarles quién era realmente esa mujer y qué hizo exactamente con todo esto, necesito que entiendan algo importante. La historia no comienza en ese patio. Comienza 12 años antes, en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, en una propiedad de 400 acres rodeada de robles y niebla matutina,
donde una joven llamada Claire tomó una decisión que todos a su alrededor consideraron imprudente y que necesitó 10 años, un matrimonio destruido, un suelo de baño y un salón de baile lleno de los testigos adecuados para demostrar que fue el acto más valiente de su vida. Tenía razón en que el amor vale más que un apellido. También le esperaba pasar la siguiente década aprendiendo por experiencia propia exactamente cuánto costaría esa creencia. Claire Arrington creció en una tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. No era una riqueza ostentosa, de esas que salen en revistas o realities. Era vieja, callada. Pastos verdes y ondulados cerca de Asheville, una fuente de piedra al final de la entrada principal, una biblioteca dentro de la casa con más libros que la sucursal municipal. Una riqueza que nunca necesitó demostrar nada a nadie porque siempre supo exactamente lo que era. Su padre, George Arrington, era la 3ª generación que custodiaba ese legado. Vestía ropa sencilla. Conducía una camioneta con una abolladura sobre la rueda trasera izquierda que nunca se molestó en arreglar. Conocía a cada persona que trabajaba en su propiedad por su nombre y los nombres de sus hijos y lo que les quitaba el sueño por las noches. Crió a Claire solo después de que su madre, Margaret, fallecía por un cáncer agresivo cuando Claire tenía 7 años. Le enseñó a cocinar, le enseñó a cuidar el jardín, le enseñó que la amabilidad es una forma de inteligencia y que la crueldad es siempre, sin excepción, un signo de miedo. Cada domingo por la noche, George y Claire se sentaban en el porche trasero de la finca, y él le contaba historias sobre Margaret. Cómo podía entrar en una habitación llena de ruido, sin decir una palabra, hacer que todos se sintieran más tranquilos con solo su presencia. Cómo se reía de cosas que no merecían risa y las hacía dignas de ella. Cuando Claire cumplió 8 años, George la sentó en la mesa de la cocina y puso delante de ella una pequeña caja de joyas. Dentro había una pulsera de plata fina con un pequeño colgante en forma de brújula, la pulsera de Margaret. La había guardado en el bolsillo de su abrigo desde el día que ella murió. Él la cerró alrededor de la muñeca de Claire y dijo, «Esta brújula perteneció a tu mamá. La llevó cada día de su vida adulta, no porque la necesitara para encontrar el camino, sino porque le recordaba que siempre tiene una dirección. Por muy perdido que parezca todo, ella tenía una dirección. Y tú también, Claire Osa. Siempre». Claire nunca se quitó esa pulsera. Nunca, en 26 años. Cuando Claire cumplió 22, tomó una decisión que desconcertó a casi todos los que la querían. Le dijo a George que no quería irse de la finca, ni de la familia. Quería irse del nombre. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde le había puesto la pulsera con la brújula en la muñeca, y le dijo algo que había estado ensayando durante meses. «Papá», dijo, «quiero que me quieran por lo que soy, no por de dónde vengo. No por el apellido, ni por los números de alguna cuenta. Quiero que alguien me elija a mí. Solo a mí. Y quiero saber hasta el final de mi vida que fue real». George guardó un largo silencio. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Afuera, uno de los caballos se movía en el corral. La luz de la tarde entraba por la ventana en ese ángulo que solo ocurre en octubre. Luego dijo, «¿Entiendes lo que te va a costar esto?» «Sí, señor». «¿Entiendes que hay gente en este mundo que verá en tu corazón abierto una puerta abierta?» «Sí, señor». La miró largamente, luego asintió. Constituyó un fondo fiduciario a su nombre, intacto, de crecimiento silencioso, y dijo, «La puerta de casa siempre está abierta, Claire Osa. De día o de noche, nunca tendrás que dar explicaciones. Solo tendrás que entrar». Ella empacó una sola maleta. Cruzó la línea estatal hacia Tennessee en su viejo Honda Civic y llegó a Nashville. Cambió su apellido público a Whitmore, el apellido de soltera de su madre. Y fue como llevar a Margaret con ella sin tener que anunciarlo. Encontró trabajo en una pequeña empresa de catering. Alquiló un apartamento con un lavavajillas roto y un radiador que golpeaba cada noche a las 2 de la madrugada como un fantasma educado. Era feliz de una manera que no esperaba, esa felicidad especial que llega cuando tú mismo eliges tu vida ordinaria. Y entonces, 6 meses después de llegar, conoció a Daniel Cho. Daniel Cho creció en Clarksville, Tennessee, a 45 minutos al noroeste de Nashville, en una casa de 2 habitaciones que siempre parecía estar a un mal mes de algo peor. Su padre se fue cuando Daniel tenía 11 años. Su madre, Melissa, lo crió a él y a su hermana menor Sandra con el sueldo de camarera, una voluntad férrea y una fe profunda e inquebrantable en que su hijo estaba destinado a algo más grande de lo que Clarksville podía ofrecer. Melissa Cho quería a su hijo como algunas madres quieren a sus hijos, por completo, de forma exclusiva y a costa de todos los demás en su vida. Le decía que era excepcional. Le decía que estaba hecho para grandes cosas.
Le decía que el mundo le debía algo que aún no le había dado. Se lo decía tan a menudo y con tanta convicción que Daniel lo absorbió como la tierra seca absorbe la lluvia, hasta que se volvió indistinguible de su propia imagen de sí mismo. Era carismático, carismático de verdad. Sonrisa rápida, risa fácil, de esos hombres que pueden hablar con cualquiera en una fiesta y hacer que esa persona se sienta la más interesante de la sala. A los 24 años consiguió trabajo en un concesionario de coches de lujo en Nashville. Era bueno en ello, muy bueno. Cobraba cheques de comisión que le parecían la confirmación de todo lo que su madre siempre le había dicho. Conoció a Claire en un mercado de agricultores un sábado por la mañana de abril. Ella compraba melocotones. Él fingía mirar la miel para inventarse cómo entablar conversación con ella. Ella notó que fingía. Sonrió y dijo, «La miel de trébol es mejor de lo que parece». Él se rió y admitió que había estado allí 4 minutos intentando pensar en algo ingenioso. Ella apreció la honestidad. La honestidad, según su experiencia, era más rara de lo que la mayoría de la gente admitía. Hablaron durante 2 horas, de pie junto a la mesa de mermeladas y conservas. Él la llamó esa misma noche. Ella contestó. Él volvió a llamar al día siguiente. Era divertido, era cálido. Hablaba de sus sueños con un entusiasmo que parecía luz solar. Algún día quería tener su propio concesionario. Quería construir algo real. Hablaba de su madre con una devoción que Claire, que amaba a su propio padre con todo su corazón, encontraba profundamente conmovedora. Ella aún no sabía lo que le costaría esa devoción. Salieron durante 14 meses. Le propuso matrimonio en el porche trasero del apartamento de ella, con un anillo por el que había ahorrado 8 meses. Se arrodilló y ella dijo que sí antes de que él pudiera terminar la frase. Una boda modesta, en las colinas de Tennessee, 30 personas. Ella llevaba el vestido de su madre, la pulsera con la brújula en la muñeca. Cuando dijo, sí, pensó que había encontrado exactamente aquello por lo que se había ido de Asheville. No se equivocó en ese instante. Se equivocó en cuánto duraría. Los primeros 2 años fueron buenos. No perfectos, nada real es perfecto, pero realmente buenos. Compraron una casa en un barrio tranquilo del suroeste de Nashville. Modesta y limpia, con patio trasero y un árbol bacano que dejaba caer nueces. Cada octubre, Claire plantaba hileras a lo largo de la bahía sur. Tomates, albahaca, calabacines. Daniel se burlaba de ello y luego, sin una sola queja, se comía todo lo que ella cultivaba. Cooper nació 14 meses después de la boda. Daniel lloró en la sala de partos. Lágrimas reales, esas lágrimas inmediatas que los hombres derraman cuando algo enorme ocurre y se olvidan de actuar para el público. Sostuvo a su hijo durante la primera hora y no quiso soltarlo. Claire lo miró y pensó, esto es para lo que vine. No se equivocó en ese instante tampoco. Se equivocó en lo que los años, el dinero y la voz de su madre terminarían haciendo con ello. El cambio comenzó en el 3er año. Daniel consiguió un ascenso. Primero vendedor principal, luego jefe de sala, luego gerente de ventas. En 8 meses, sus comisiones se duplicaron, luego se triplicaron. Compró una camioneta nueva. Se apuntó a un gimnasio en Green Hills que costaba $400 al mes. Cambió su colonia. Empezó a fijarse en las etiquetas de sus camisas. Ninguna de esas cosas tenía que ver realmente con las camisas. Ninguna de esas cosas es mala por sí misma. Pero Claire notó algo debajo de ellas, una inquietud, una insatisfacción que no tenía nada que ver con lo que tenía y todo que ver con lo que ahora creía que merecía. Empezó a llegar a casa más tarde. Los pequeños mensajes diarios se agotaron. Donde antes enviaba fotos de alguna pegatina graciosa en el aparcamiento del concesionario, ahora pasaban días enteros sin una sola palabra. Empezó a responder a lo que ella decía con una pausa de una fracción de segundo demasiado larga. Esa pausa especial del hombre que evalúa si los pensamientos de alguien merecen o no una reacción. Ella lo notaba todo. Lo catalogaba en silencio, como las mujeres inteligentes catalogan los pequeños temblores antes del gran terremoto, esperando estar equivocada, esperando que la tierra se calme. Y entonces Melissa empezó a aparecer más a menudo. Melissa Cho nunca había querido a Claire. Desde la primera comida del domingo que Daniel la llevó a Clarksville, la miró, su manera tranquila, su ropa sencilla, la pulsera de plata en su muñeca, como escuchaba más de lo que hablaba, y tomó una decisión en los primeros 5 minutos. Esa mujer no es suficientemente buena para su hijo. Y empezó a verter esa conclusión en los oídos de Daniel, lenta y metódicamente. Cada domingo después de la iglesia, cada cena de fiesta, cada llamada telefónica que Daniel hacía desde otra habitación y que duraba 20 minutos más de lo debido.
Cariño, ella te frena. Un hombre como tú necesita una compañera que esté a su nivel. Has superado esto. Solo me preocupa que te hayas conformado con menos. Su hermana Sandra repetía todo lo que Melissa decía, reforzándolo como a veces hacen los hermanos pequeños. Crueldad disfrazada de preocupación. Una vez, durante una cena familiar, Sandra dijo en presencia de Claire, mientras Claire pasaba la cesta del pan: «Podrías encontrar a alguien mucho mejor. Daniel, tú mismo lo sabes». Nadie se dio cuenta de que Claire estaba a menos de 1 metro de ellos. Nadie se inmutó. Daniel no dijo una palabra en su defensa. Fue en ese momento cuando Claire entendió que el silencio en esa familia no era neutral. El silencio era complicidad. Era miércoles, febrero, el 4º año de matrimonio. Claire pasó el día entero preparando la cena favorita de Daniel: costillas de ternera estofadas con puré de patatas y romero asado. La receta que él una vez dijo que era lo mejor que había comido nunca. Acostó a Cooper temprano. Puso la mesa con velas. Abrió una botella de vino que estaban guardando para una ocasión especial, y decidió que un miércoles en el que su matrimonio necesitaba calidez contaba como ocasión suficientemente especial. Se sentó a la mesa a las 7 de la tarde y esperó. A las 8 de la tarde pasó la comida al horno a fuego lento. A las 9:30 de la noche apagó las velas porque la cera estaba goteando en el mantel. Daniel llegó a las 11:47 de la noche. Olía a un restaurante en el que ella nunca había estado. Su corbata estaba flojita. Miró la mesa, la comida cubierta con papel de aluminio, las velas consumidas hasta la base, el vino intacto en la encimera, y dijo: «Ya he cenado». Luego pasó junto a ella y subió las escaleras. Ella se quedó sentada en esa mesa 30 minutos después de oír cerrarse la puerta del dormitorio. Luego guardó la comida, lavó cada plato a mano, dobló cuidadosamente el mantel y devolvió el vino a su sitio. No lloró hasta que estuvo en el baño de la planta baja, con el agua corriendo lo suficientemente fuerte como para ahogar el sonido. Aquí quiero detenerme un momento, dirigirme a ustedes directamente, porque algunos de ustedes ya están haciendo cálculos en sus cabezas. Están pensando: ¿por qué no se fue? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no se defendió en ese momento? Y quiero darles una respuesta honesta, porque es una de las cosas más importantes que diré esta noche. Ella lo quería. Y el amor real, ese alrededor del cual una persona ha construido toda su vida, no muere un miércoles por la noche solo porque el hombre a que se lo diste llegó tarde a casa oliendo a un restaurante ajeno. Muere lentamente, por partes, en una serie de pequeños momentos, cada uno de los cuales individualmente parece explicable, cada uno parece superable. Y la verdad cruel de esa destrucción es que para cuando lo ves con claridad, ya estás dentro de ella. La persona que eras cuando podías haberte ido fácilmente parece un desconocido del que leíste una vez en un libro. Si están en un lugar así ahora mismo, si algo de esa noche de miércoles les suena familiar, quiero que escuchen esto. Entender por qué te quedaste no es lo mismo que aceptar que debes seguir quedándote. Son dos cosas completamente diferentes. 3 semanas después de la mesa vacía, Claire encontró un recibo de una floristería en el bolsillo de la chaqueta de Daniel. Un ramo entregado en una dirección de Granny Witepique que no reconoció. Le preguntó tranquilamente un domingo por la mañana. Él dijo que era paranoica. En abril encontró un pelo largo en el asiento del copiloto. No era el suyo. Lacio, con un ligero olor a perfume floral que ella no tenía. Preguntó otra vez. Él dijo que era insegura. En mayo cogió su teléfono para mirar el tiempo mientras el de ella se cargaba. Y la pantalla se iluminó con un mensaje de un contacto guardado simplemente como DS. La noche pasada fue justo lo que necesitaba. Gracias por ser tú. Ella dejó el teléfono. Sus manos estaban tranquilas. Su corazón, no. Cuando Daniel salió de la ducha, ella le preguntó directamente, sin rodeos, sin preámbulos. Él la miró con algo que ella nunca había visto antes en su cara. Ni culpa, ni vergüenza. Un enfado frío y plano, como si ella fuera un obstáculo imprevisto. Tienes que dejar de hurgar en mis cosas, dijo. Y, sinceramente, Claire, con todo lo que hago por esta familia, deberías estar agradecida de que todavía llegue a casa. Graben esa frase. Pónganle fecha. Guárdenla en algún lugar seguro. Porque esa frase no es enfado. No es un hombre que ha tenido una semana difícil. Es una declaración de cómo él ve el equilibrio de poder entre ustedes. Te está diciendo que su presencia es un regalo que él elige dar, que tu gratitud es una obligación, y que su fidelidad es un favor. Cuando alguien te entrega una confesión disfrazada de crueldad, lo más sabio que puedes hacer es conservarla. Claire tenía una sola amiga de verdad en Nashville. Diane Mercer, 41 años, enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Vanderbilt.
Directa, cálida, de esas mujeres que llegan con comida antes de que la pidas y se quedan hasta que realmente estás bien, no solo hasta que empiezas a fingir que lo estás. Se conocieron en una fiesta del vecindario 3 años atrás, cuando Diane le tendió a Claire un plato de huevos rellenos y dijo, «Le puse demasiada mostaza y no me arrepiento ni un poco». Claire se rió por primera vez en lo que parecían semanas. Fue Diane quien llamó un jueves por la tarde en junio. «Necesito decirte algo», dijo Diane, «y necesito que escuches sin reaccionar hasta que termine. ¿Puedes?» «Sí». Vi la camioneta de Daniel aparcada en el Riverside Hotel. K, 0, bajo. Y ningún adulto en ese patio se movió. Ella hizo una pausa. 5 segundos completos de silencio. Música. El único que se acercó a mí fue mi hijo de 5 años. Corrió hacia mí por el jardín con los brazos abiertos, gritando mi nombre. Ella dejó que esas palabras se asentaran. Esa mujer soy yo. No señaló con el dedo. No necesitó hacerlo. Cada cabeza en la sala se giró hacia la mesa de Daniel. Él estaba sentado, inmóvil, la mandíbula apretada, los ojos muy abiertos con ese miedo especial de un hombre que acaba de comprender que la tierra sobre la que construyó todo nunca fue realmente suya. Detrás de Claire, se encendió una pantalla. El vídeo duraba 47 segundos. En una sala llena de 300 personas que ahora sabían con certeza quién era su padre y comprendían todo el peso de lo que estaban viendo, cada segundo de esa grabación caía como una sentencia finalmente dictada en la sala correcta. Nadie se rió. Harold Pique se acercó al segundo micrófono. Estaba tranquilo, profesional. Su voz se extendió sin necesidad de elevar el tono. Anunció un fraude crediticio formalmente documentado por un total de $40,000, tramitado a nombre de Claire Chow sin su conocimiento o consentimiento, y confirmó que se había iniciado un proceso judicial a través de la Fiscalía General de Tennessee. Señaló que la propiedad en la que residía actualmente Daniel Chow había estado siempre en el fideicomiso familiar de los Arrington, y que el derecho de residencia había sido oficialmente revocado esa misma noche. Luego dijo, además, hemos recibido documentación que confirma que el encuentro entre Daniel Chow y Jessica Calvel fue organizado intencionalmente por Melissa Chow 14 meses antes del empleo de la señorita Calvel en el concesionario, y estuvo acompañado de un pago económico documentado. Esto fue premeditado. Está documentado y se presentará en su totalidad durante el proceso civil. La sala quedó completamente en silencio. Melissa se levantó de su silla, una mano apoyada en la mesa. Abrió la boca. No le salió nada. Daniel se giró para mirar a su madre. Ella volvió a sentarse. Él buscó debajo de la mesa la mano de Jessica. No estaba allí. Jessica ya estaba escribiendo un mensaje en su teléfono. No sobre Daniel. Para Daniel. Ella había identificado su siguiente situación 3 semanas antes y ya estaba gestionando su salida con la tranquila eficacia de alguien que lo había hecho suficientes veces como para tener un sistema. No se despidió, no lo miró, simplemente se convirtió, en el espacio de ese instante, en una persona que ya había abandonado el edificio. Claire dejó el micrófono cuidadosamente en el atril. Besó a su padre en la mejilla. Bajó del escenario con la misma calma pausada con la que había subido. No miró atrás. La sala se abrió ante ella como la marea cediendo el paso a lo que pertenece a la orilla. A Daniel Chow le notificaron los documentos judiciales en el concesionario el lunes por la mañana en el aparcamiento. Delante de 3 compañeros que 3 semanas antes estaban en su patio y vieron a su esposa entrar sola en casa con glaseada en la cara, y no dijeron nada. Ahora lo miraban de otra manera. Lo miraban con esa incomodidad especial de las personas que saben que hicieron una elección que no se puede deshacer y que habían pasado las semanas anteriores reconfigurando silenciosamente los recuerdos de lo que vieron para que su propia inacción pareciera más justificada de lo que realmente fue. Su gerente lo llamó a la oficina y le informó que el vídeo, ahora reinterpretado en el contexto de la cobertura de la cumbre que llevaba el nombre de George Arrington, junto con la documentación del fraude recogida por 2 medios de comunicación locales, había salido a la luz con todos los detalles. Le dijo que la empresa necesitaba proteger su reputación y que quedaba suspendido de su cargo por tiempo indefinido, sin sueldo, con efecto inmediato. Condujo hasta la casa. Las cerraduras habían sido cambiadas. Su ropa estaba en cajas en el porche, cuidadosamente doblada. Incluso las camisas estaban bien plegadas. El cuello doblado, las mangas alisadas, como Claire le había enseñado en el mercado de agricultores en su tercera cita, cuando ella se rió al ver lo mal que lo hacía y le mostró ella misma. Ese detalle rompió algo en él más completamente que cualquier documento legal. Llamó a su teléfono. Buzón de voz. Llamó otra vez. Buzón de voz.
La voz de ella en la grabación era tranquila, serena. La voz de una mujer que había pasado al otro lado de algo que él apenas empezaba a caer. Condujo hasta el edificio de apartamentos de Jessica. Pulsó el timbre de su piso. No hubo respuesta. Pulsó otra vez. Entró y encontró al administrador, quien le informó que la señorita Calwell había desocupado el apartamento 4 días antes. Se había mudado por completo, sin dirección de reenvío, ni un solo mueble, ni un rastro en el aire. No había dejado nada, porque para ella Daniel Cho nunca fue más que un capítulo que ya había terminado de leer. Se quedó sentado en el aparcamiento de una farmacia con el motor apagado, las manos en el volante, mirando al vacío durante mucho tiempo. Y entonces le llegó todo a la vez, como una ola que había ido creciendo en un agua que él nunca se había molestado en mirar. Lo que había perdido, ni la casa que nunca fue suya, ni el dinero, ni el estatus. A ella, a la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para hornear la tarta del cumpleaños de su hijo porque quería que todo fuera perfecto, que ponía la mesa con velas un miércoles cualquiera sin otra razón que porque lo quería, que recibía a cada invitado con calidez genuina incluso cuando la trataban como a un mueble, que tocaba su pulsera de plata para reunir valor y nunca explicó lo que significaba, que tenía un padre capaz de comprar cada concesionario del estado, y ella nunca dijo una palabra sobre ello. Lo había querido tanto. Le había confiado todo. Y él lo había destruido todo por una mujer que ya estaba escribiendo un mensaje de despedida antes de salir por la puerta. Melissa dejó de ir a su iglesia, después de que 3 feligreses se acercaran a ella en el aparcamiento después de la cumbre. Su clase de escuela dominical silenciosamente la reemplazó. Dejó de organizar cenas festivas. Dejó de llamar a Sandra todos los días. Se quedó sentada en la cocina de Clarksville durante mucho tiempo después de que Daniel llegara a acusarla. La casa estaba muy callada. Por primera vez en 30 años de convertir a su hijo en una versión de sí mismo que solo existía en sus historias, Melissa Cho no tenía nada que decir. La publicación de Instagram del Stackhouse fue capturada en pantalla antes de que ella la eliminara. Las capturas de pantalla viven más que el arrepentimiento. Su empleador la llamó para hablar de los valores corporativos. Ella eliminó sus cuentas, pero el rastro digital ya estaba tejido en Internet, como un hilo se teje en una tela. Parte de la estructura ahora. No va a ninguna parte. Jessica reapareció 6 meses después en Memphis. Otra ciudad, otro hombre, el mismo patrón, la misma paciencia, la misma calidez ensayada dirigida exactamente a las vulnerabilidades adecuadas. Pero la oficina de Harold Pique ya lo esperaba. Ya había enviado la documentación completa a un abogado de familia en Memphis a petición de la esposa de ese hombre, quien los había encontrado a través de la red silenciosa que Claire había creado tras regresar a Asheville. Claire nunca lo anunció, nunca lo publicitó. Simplemente se hizo disponible para mujeres que necesitaban lo que ella una vez necesitó en el suelo del baño a las 3 de la madrugada. Alguien que les diera la herramienta adecuada y luego se apartara. 2 semanas después de la cumbre, Claire empacó sus cosas y las de Cooper en su viejo Honda Civic. El mismo coche con el que había llegado a Nashville 11 años atrás, cuando tenía 22 años, con una sola maleta, la pulsera con la brújula y la fe en que el amor vale más que un apellido. Cooper iba en el asiento trasero con su dinosaurio de juguete y las zapatillas cambiadas de pie porque había insistido en ponérselas él solo, y ella no tuvo corazón para corregirlo. Se quedó dormido en algún lugar de las estribaciones. La cabeza inclinada hacia la ventana, el pecho subiendo y bajando en el ritmo ligero de un niño que todavía confía lo suficiente en el mundo como para dormir profundamente en él. Claire conducía por las montañas Blurry cuando el sol se elevaba sobre la cordillera. La luz atravesaba los árboles en largas franjas doradas. La carretera serpenteaba a través de las estribaciones, y ella conocía cada curva, como se conoce lo que se lleva en el cuerpo desde la infancia. Tocó la pulsera con la brújula una vez. No miró el espejo retrovisor. La finca estaba exactamente como la recordaba. La fuente de piedra al final del camino de entrada principal, los robles a lo largo de la bahía oriental teñidos de ámbar y oro bajo la luz de octubre. La biblioteca, el porche trasero donde George le contaba historias sobre Margaret los domingos por la noche, cuando ella era lo suficientemente pequeña para creer que el mundo era esencialmente bueno y que las personas en él, en su mayoría, deseaban el bien. Cooper corrió por los jardines su primer día. Persiguió a un conejo. Recogió dientes de león en su puño y se los entregó a Claire con la seriedad de alguien que hace un regalo significativo. George lo subió a sus hombros y caminó por los senderos del jardín hasta la cena. Esa noche, Claire y George se sentaron en el porche trasero. 2 vasos de té dulce. La luz de octubre se extendía en largas franjas doradas sobre el suelo del porche. Después de un largo silencio, Claire dijo,
Pensé que el amor debía sentirse como el hogar. George dio un lento sorbo, dejó el vaso en el reposabrazos. Miró a Cooper en el jardín allá abajo, una pequeña figura en la luz que se apagaba, convirtiendo dientes de león en tesoros. Luego se giró hacia su hija y dijo, «Y así es, Claire Osa, solo que estabas en la casa equivocada». Ella sonrió en silencio. De verdad, la primera sonrisa en mucho tiempo que no le costó nada. Cooper cumplió 6 años un sábado de octubre. La cocina de la finca en Asheville era 10 veces más grande que la de Nashville. Encimeras de mármol, hornos dobles, ventanas que dejaban entrar tanta luz matutina que la habitación casi brillaba. La tarta era casera. Bizcocho de vainilla, 3 pisos, glaseado azul hecho por las manos de Claire el viernes por la mañana mientras Cooper estaba sentado en la encimera e intentó meter el dedo en el bol 2 veces, y las 2 veces fue atrapado y lo encontró increíblemente divertido. Nunca se trató de la cocina, nunca se trató del tamaño de la casa, ni de las encimeras de mármol, ni de los hornos dobles. Se trataba de las manos de una madre haciendo algo dulce para su hijo, y eso no había cambiado ni cambiaría. La gente alrededor de la mesa ahora era diferente. George a la cabecera. Diane con su marido enfrente de Claire. Diane había venido desde Nashville con huevos rellenos, buen vino y una alegre negativa a hacer nada sentimental. Harold Pique envió flores, que Cooper inmediatamente intentó usar en un juego que involucraba a su dinosaurio de juguete y reglas poco claras. La maestra de Cooper de preescolar, Beverly, también vino. La mujer que había llamado a Claire 6 semanas después de empezado el año escolar para decirle que Cooper era uno de los niños más empáticos que había enseñado en 14 años, y que creía que Claire debía saberlo. Esa era la gente que pronunciaba el nombre de Claire con calidez y lo decía de verdad. Que miraba a Cooper y veía exactamente lo que era. Una maravilla con zapatillas de dinosaurios que se ponía los zapatos al revés por voluntad propia, que recogía dientes de león como moneda y todavía creía con todo su corazón que pedir un deseo con velas era algo serio e importante. Cuando encendieron las velas y la habitación cantó, Claire estaba detrás de su hijo, con las manos suavemente apoyadas en sus hombros. Él la miró por encima del hombro. Ya tenía el aseado en un dedo de un trozo que había robado cuando creía que ella no lo veía. Ella lo había visto. No dijo nada. Algunas cosas merecen permitirse. Pide un deseo, mami, dijo él. Ella soltó una risa amplia, pausada, abierta. Esa risa que solo llega después de que una mujer ha pasado por el fuego y ha descubierto al otro lado que nunca fue lo que arde. Ella era lo que sobrevive. Cariño, dijo ella, ya se ha cumplido. Él sopló las 6 velas de un solo aliento. La habitación estalló. Aplausos de verdad de personas que lo sentían. De personas que habían decidido estar en esa habitación porque querían estar allí, no porque las hubiera llevado allí un sentido del deber. La pulsera con la brújula atrapó la luz matutina de octubre que entraba por la ventana de la cocina y brilló en su muñeca como una pequeña estrella constante, como algo que había estado señalando el norte verdadero todo ese tiempo. Incluso durante los años en que no estaba lista para seguirlo, ella lo seguía ahora. La lección, lo que me enseñó esta historia. Antes de terminar, quiero hablar directamente con ustedes. No como un narrador cerrando un drama, sino como alguien que ha pensado profundamente en la historia de Claire y en lo que realmente significa. Porque esta historia me ha enseñado 5 cosas, y creo que vale la pena decirlas en voz alta. Primero, el silencio no es debilidad. Hay un tipo especial de fuerza que desde fuera parece exactamente paciencia, que confunden con sumisión, que la gente que confunde silencio con no tener nada que decir utiliza. Claire nunca fue débil. Esperó, consciente o inconscientemente, el momento en que la verdad pudiera ser dicha en la sala correcta, con el peso adecuado, ante la audiencia adecuada. No entró en cada batalla según se presentaba porque entendía, en algún nivel por debajo del pensamiento consciente, que ganar las batallas pequeñas la habría privado de la oportunidad de ganar la única que realmente importaba. No cayó porque tuviera miedo. Estaba construyendo. Segundo, el amor nunca debería exigirte que te vuelvas invisible. Si la persona a tu lado solo te acepta cuando eres más pequeña, más callada, más cómoda, más insignificante, eso no es amor. Es control disfrazado de amor. Y esa es una de las cosas más difíciles del mundo, casi imposible de ver desde dentro. Porque quien lo hace contigo suele ser aquel en quien más confiaste. La crueldad no es dramática al principio. Es silenciosa, gradual. Una serie de pequeños momentos, cada uno de los cuales parece superable. Una mesa vacía, un saludo ignorado, silencio donde debería haber habido defensa.
Hasta que un día te encuentras en tu propio patio trasero en el cumpleaños de tu hijo, sosteniendo la tarta que has estado preparando durante 3 días, y el hombre que se suponía que te había elegido a ti le muestra al mundo entero lo poco que significas para él. Tercero, esto es para todos los que alguna vez estuvieron en un patio observando cómo algo iba mal y no dijeron nada. Su silencio es un voto. Cada vez que elegimos nuestra propia comodidad sobre el sufrimiento de otro, cada vez que miramos al suelo mientras algo malo ocurre delante de nosotros, emitimos un voto. Le decimos a la persona a la que están lastimando, «Estás sola en esto». Hacemos el mundo un poco más frío y nos decimos que no era nuestro trabajo hacerlo más cálido. Un niño de 5 años resultó ser la única persona en ese patio lo suficientemente valiente como para correr hacia su madre. Piensen en eso. Piensen en lo que eso dice sobre los adultos que estaban a su alrededor. Y la próxima vez que estén en una habitación donde el momento les exija elegir entre comodidad y valentía, recuerden a ese niño de 5 años. Sean más valientes que los adultos de ese patio. Cuarto, su valor no está determinado por lo que otra persona haga con él. Daniel intentó convertir el amor de Claire en un arma. Melissa intentó planificar su borrado de su propia familia. Jessica trató su vida como un pasillo, algo por lo que se pasa de camino a algo más útil. Y a través de todo eso, el valor de Claire no cambió ni una sola vez. Siempre estuvo ahí. Siempre le perteneció. Siempre fue real. La única pregunta era cuándo decidiría recuperarlo. Quinto, esto es lo que quiero que se lleven con ustedes. La mujer a la que subestiman hoy muy a menudo resulta ser ante quien tendrán que responder mañana. No porque haya tenido suerte, no porque su padre tuviera recursos, sino porque nunca dejó de ser exactamente quien era. Incluso cuando le costó todo, incluso cuando estaba sentada en el suelo del baño a las 3 de la madrugada con un niño dormido sobre el hombro y una cuenta bancaria vacía que otro había vaciado. Incluso entonces, ella sabía quién era. La pulsera con la brújula señalaba el norte no porque fuera de plata. Señalaba el norte porque ella finalmente decidió seguirla. Y eso es lo que ningún marido, ninguna suegra, ninguna extraña cuidadosamente colocada, ningún video viral, ninguna declaración pública redactada por una abogada a las 9 de la noche puede quitarle a una mujer que ha decidido recordarlo. Así que antes de juzgar el silencio de alguien, piensen que esa persona quizás está construyendo algo dentro de él. Antes de subestimar a la mujer callada en la habitación, piensen que ella quizás ya sabe algo que ustedes no saben. Y si ustedes son esa mujer ahora mismo, si alguna parte de esta historia no se sintió como entretenimiento, sino más bien como mirarse en un espejo, quiero que escuchen esto con claridad. No están al final de su historia. Están en el fondo. Y el fondo, resulta, es exactamente el lugar donde descubres de qué estás hecho. Si esta historia se quedó con ustedes, si alguna parte del viaje de Claire les resultó familiar o les dio algo real en lo que pensar o les recordó a alguien a quien quieren, compártanla hoy. No mañana, hoy. Porque alguien en su vida, quizás en este mismo momento, está sentado en el suelo del baño y quizás necesita escuchar que el fondo no es el final, que la mujer callada en la habitación no está indefensa, que la brújula sigue señalando el norte incluso cuando todo a su alrededor está sumido en el caos. Suscríbanse a este canal. Cada semana les traemos historias como esta, historias de poder que no se anunciaba a sí mismo, de consecuencias que llegaban lentamente y luego caían de golpe, de personas que encontraron el camino de regreso a sí mismas cuando el mundo les daba todas las razones para no hacerlo. Pulsen la campana de notificaciones para no perderse ninguna. Y si alguna vez fueron esa persona en el patio que se quedó quieta cuando debería haber actuado, aún no es tarde para la próxima vez hacerlo de otra manera. De eso trata cada historia que contamos aquí. Nos vemos en la siguiente. Aviso editorial. Esta obra es una dramatización ficticia creada con fines de entretenimiento, reflexión emocional y narración. Todos los personajes, nombres, lugares y eventos representados en esta historia son completamente inventados. Cualquier similitud con personas reales, vivas o fallecidas, o con eventos reales, es pura coincidencia. Este canal no respalda, glorifica ni minimiza ninguna forma de violencia doméstica, fraude financiero, manipulación emocional o control coercitivo. Si usted o alguien que conoce está sufriendo violencia doméstica o explotación financiera, por favor comuníquese con la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No está solo. Hay ayuda disponible.